Génesis capítulo 2, leamos los versículos 21, desde el versículo 21. Leámoslo todos a una sola voz hasta terminar el capítulo, dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos al Señor, que el Señor sea hablándonos, amén. Cierre sus ojos y pídele al Señor que le hable en esta mañana de manera especial, que toque su corazón, que lo edifique en este día, amén. Soberano Dios, te damos gracias por este honor que nos das, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, y estamos dispuestos, Señor, a escucharla, estamos dispuestos a obedecer tu palabra, estamos dispuestos a escuchar tu voz hoy y a obedecerla, Señor. Por favor, háblanos una palabra a nuestro corazón, por favor, tócanos, Señor, en este día, y que esta palabra, Señor, haga un efecto en nuestra vida, que esta palabra cambie nuestra manera de pensar, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Bueno, hace unos domingos estábamos viendo hablando del diseño de Dios, hablando acerca de la familia, o el diseño de Dios para la familia. Y en ese día, o en esa ocasión, veíamos desde Génesis cómo Dios creó al ser humano, creó al hombre. Dice la palabra de Dios que varón y hembra los creó, y estableció eso de manera muy, muy clara. Varón y hembra los creó. Y vimos a través de la palabra de Dios que la familia es propósito de Dios. La familia es un propósito de Dios, es un diseño de Dios, no es un invento del hombre, no es un invento cultural, no es un invento de la sociedad, sino que es un diseño de Dios, es un diseño que Dios estableció. Y también vimos que la vida viene de Dios, que la identidad del hombre viene de Dios, que el propósito viene de Dios, y que el hombre y asimismo la mujer fueron creados con un propósito. Los dos fueron creados con un propósito. El Señor les dijo, administren o juzguen la tierra, cuiden de esto. Y algo muy importante que también vimos es que la sexualidad no es producto del pecado, hace parte del diseño de Dios, hace parte del diseño original de Dios. Pero el pecado y la caída del hombre lo ha pervertido la sexualidad, ha pervertido o la ha desordenado y ha dañado o se ha desviado de lo que Dios estableció, de lo que Dios colocó en su diseño. Además vimos que Dios no solo creó al hombre y a la mujer, sino que también les estableció principios claros, les dio propósitos claros, les dijo fructificar, multiplíquense, formen una familia bajo su dirección, construyan una familia. Y Dios tiene un diseño, estableció un diseño, y ese diseño no es un capricho, no es porque Él nos haya puesto una cerca y de aquí no se van a ir, no es un capricho de Dios. Es el propósito, ese diseño es a través de lo cual el Señor va a bendecir nuestra familia, va a sostener nuestra familia, va a ayudarnos en nuestro día a día. Y ahora vamos a entrar un poquito más, a entrar acerca del matrimonio. El matrimonio, vamos a hablar un poquito más acerca del matrimonio. Debemos hablar específicamente del matrimonio porque también hace parte del diseño de Dios. La palabra de Dios no deja suelto el tema del matrimonio, siempre lo aborda, y no con ideas humanas, no con pensamientos humanos, sino que lo aborda desde la palabra de Dios. Siempre es Dios, siempre es el diseño de Dios el que habla del matrimonio, el que establece el matrimonio, el que lo orienta al matrimonio. Y aquí entra el tema del matrimonio. El matrimonio, en primer lugar, es una decisión voluntaria. Yo creo que a ninguno de nosotros nos llevaron obligados a firmar, ¿sí, no? Mi esposa me molesta porque yo, el día del matrimonio, antes de que el pastor estaba diciendo, acepta usted a la hermana Daniela, y antes de que él terminara, yo dije, acepto.
pero porque me equivoqué y me atravesé. Así que cuando él terminó tuve que decir, acepto otra vez. 2 veces acepto, me dice ella. Así que en primer lugar es una decisión voluntaria. Es una decisión voluntaria. Es una decisión por la que la persona que toma esa decisión no puede echarle después la culpa a Dios. No puede después culpar a la familia, a la gente, a los que lo aconsejaron, porque Dios lo plantea de esa manera. Es una decisión, porque muchos dicen, es que Dios me dio una mala mujer, es que Dios me dio un mal esposo, es que yo se lo pedí a Dios con esto, pero vea, Dios me lo mandó así, de esa manera. Y están pensando que Dios se equivocó y que fue Dios el que lo obligó y que le puso a esa persona, o que Dios le mandó el que no era. Y algunos están buscando, o ya después de haberse casado, están buscando o pensando en los novios que tuvieron anteriormente y diciendo, yo mejor me hubiera casado con este sí, yo mejor me hubiera casado con esta, porque si me hubiera casado con fulano las cosas serían diferentes, si me hubiera casado con esta las cosas serían diferentes. Y de alguna manera están culpando a Dios o están culpando a quién sabe quién. Yo iba bien, pero Dios se me atravesó y me puso esa persona. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios creó al hombre y a la mujer, creó a varón y hembra, pero Él no fue el que los casó. Él no los casó, o sea, no los creó casados, no los creó de una vez con argolla, no fue una imposición. Y alguien podría pensar, bueno, pues igual Adán no había más mujeres, pues no tenía que escoger. Pero eso no fue lo que sucedió. La palabra de Dios, de hecho, ahí nos da una respuesta. Dice la palabra de Dios ahí, en Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Ya que si usted lee bien, el Señor no los casó automáticamente. ¿Qué hizo el Señor? Se la presentó a Adán. Dice, la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, que Dios se la presenta, dijo, ahí está, ahí está. ¿Y qué dijo Adán enseguida? Adán en el versículo 23 dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, que la hermana Daniela vio a Cristian y dijo, esto es hueso de mis huesos. No, verdad, eso es lo que hace el Señor presenta y uno escoge, el Señor nos pone las opciones ahí a la mano y Adán dice, a esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón puede tomar. Y ahí es donde Él decide, es una decisión personal, donde Él reconoce, donde Él acepta, donde Él voluntariamente acepta, y dentro del diseño de Dios, el Señor nos da la capacidad a cada uno de nosotros de decidir, de escoger, de elegir, de razonar si le gusta, no le gusta, si la acepta, si quiere casarse con ella, si le agrada, y nos da esa capacidad de pensar y de ser inteligentes y saber si quiere estar o no con esa persona. Así que desde el principio, hermano, el matrimonio no es una imposición de Dios, no es una obligación de Dios, no es una persona que nos pone el Señor y que tiene que ser esa o es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Es decir que en el plan de Dios, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Los que estamos casados sabemos que Dios nos la presentó, nos lo presentó, nos los puso en el camino y Dios permitió que nos conociéramos, Dios permitió que compartiéramos, Dios permitió que estuviéramos juntos un tiempo y después, cuando nos vimos el uno al otro, dijimos, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero Dios lo único que dijo, vea, ahí está. Es lo único que dijo el Señor, ahí está, se la presento. Y ella también, la hermana Daniela también tuvo que haber dicho, hermano Cristian, vea, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tomó una decisión, cada uno de nosotros tomó una decisión. Pero yo no puedo, ahorita nosotros en mayo, por la gracia de Dios, ya vamos a cumplir 7 años de casados, 7 años de casados. Pero yo no puedo pensar después de haber tomado una decisión que Dios me impuso, que Dios me obligó, que Dios me puso la soga al cuello y que no tuve opción y que no tuve oportunidad de decidir. Es una decisión y además, como es una decisión, como es una elección, pues las personas no pueden esperar de que les caiga del cielo, ¿no? Hay muchas personas que no salen de la casa o no hacen su trabajo y están cruzados de brazos esperando a que le caiga del cielo una esposa, que le caiga del cielo un esposo. Es una decisión y no puede ser excusa
para que la gente diga estoy esperando en Dios, y es esperar en Dios, entonces se cruzan de brazos a ver qué llega. Pero eso no es lo que estableció Dios en su vida. Es una elección, es una decisión, y para eso el Señor nos ha dado oídos para oír, nos ha dado ojos para ver, nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar, de elegir con cuidado, de elegir con inteligencia, no por emoción, no por afán, no porque se me está yendo el tren, dicen, no porque se me está pasando la edad, no porque yo quisiera tener un hogar rápido, no por afán de pronto bautizarme, sino con inteligencia, con sabiduría, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Así que no se puede tomar una decisión de ese tamaño y de esa importancia, no se puede tomar esa decisión porque a mi familia le cae bien, porque es que esa persona se lleva bien con mis padres, porque es que esa persona le cae bien al pastor, le cae bien a mis amigos, se lleva bien con todos. Y ni tampoco porque es que necesito bautizarme urgente, entonces ya es el que está ahí disponible, entonces casémonos y ya. Es una decisión que debemos tomar con razonamiento, con inteligencia, con la capacidad que Dios nos ha dado. Y vea que la familia muchas veces nos puede orientar, ¿no? Los padres, los amigos, el pastor, puede dar una orientación, puede dar un consejo, pero no van a tomar una decisión por nosotros. No tomaron una decisión por nosotros. Somos nosotros los que tomamos una decisión. Somos nosotros los que elegimos. Es una decisión personal. Entre otras cosas, para no estar culpando después a los demás. Para saber que no puedo después estar culpando a los demás. Para no estar renegando después. Sino que yo debo asumir mi responsabilidad. Yo debo asumir el compromiso que asumí. Y toda persona que se casa sabe que tiene una responsabilidad. Hay un concepto, un pensamiento que se ha instalado y se ha vuelto muy común, bueno, de pronto también impulsado por la televisión, las redes sociales y tantos idealismos que hay, y es que ese concepto que dice que somos un complemento, y es bueno saber y aclarar de que no es bíblico, Hay algunos que hablan de hecho de la media naranja, ¿no han escuchado ese cuento? La media naranja, y que estoy buscando mi media naranja y que yo soy la media naranja de alguien. Pero es un pensamiento filosófico, pero que no tiene que ver con la palabra de Dios, no tiene que ver con la Biblia. Porque van a entender como que somos mitades, como que yo soy una mitad que estoy buscando mi otra mitad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros el Señor nos creó completos. El Señor dijo, varón y hembra los creó. No dice que creó mitad y mitad. Bíblicamente no es así. El matrimonio no es una mitad que se une con otra mitad. El Señor dijo que el hombre es no dijo que el hombre es una creación que se complementa, sino que se va a unir a su mujer, que se va a unir a su esposa. Así que cuando Él dice que se une a su mujer, cuando se une a la mujer, no quiere decir que son dos mitades, sino que se une uno completo con otro completo y que esos dos completos forman una sola carne. No dijo que se unen dos medias naranjas. Eso es equivocado porque el Señor a cada uno de nosotros nos creó de manera completas. Porque algunos hablan de complemento en el sentido de que les falta algo o que a mi pareja le falta algo y que yo la voy a complementar. Pero eso no es bíblico. Cuando de pronto alguien habla acerca de complementar, lo que sí sucede es que nos mejoramos el uno al otro. Cuando yo mejoro a mi esposa, como mi esposa me mejora a mí. Pero somos completos cada uno de nosotros. Su perspectiva me mejora, su manera de pensar, de razonar me mejora a mí y viceversa. Otro concepto que se ha instalado es el de la pareja ideal. Y muchos y muchas andan soñando con el príncipe azul, la princesa azul, no sé si eso existe, ¿no? O la mujer perfecta, o que tiene que ser una persona ideal para mí, una persona perfecta, pero eso tampoco es bíblico. La pareja perfecta no existe. Dijo un político un día, ese tal paro no existe. La pareja perfecta no existe. Un esposo o una esposa sin errores, eso no hay manera, no existe. Alguien diseñado exactamente a la medida de lo que yo soñé y de lo que yo quiero y de lo que yo necesito, tampoco existe. No existe nadie que sea perfecto. Y en nuestro contexto cristiano, en nuestro contexto de iglesia,
aún un poco más delicado, porque muchos han trasladado o han aplicado ese idealismo a lo espiritual y empiezan a pensar de que Dios tiene a alguien preparado para mí de manera perfecta y sin defectos, y que va a ser perfecto y que me va a completar y que me va a hacer totalmente feliz, y en algún momento simplemente va a aparecer sin necesidad de buscarlo, sino que Dios ya lo tiene preparado y simplemente voy a esperar de que me lo encuentre esa pareja ideal. Pero en la Biblia, nuevamente, eso no es así. No es así bíblicamente. Dios presenta al hombre, presenta a la mujer, y el hombre y la mujer son los que reconocen, son los que valoran, son los que razonan y aceptan y toman una decisión. Y eso demuestra nuevamente que no es una imposición de Dios, sino que la Biblia muestra el matrimonio como una decisión responsable. Es una decisión responsable. Cuando dice que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, está hablando de una acción consciente. No quiere decir que ni siquiera que lo echaron de la casa al hombre y que ya vaya a buscar a esposa, sino que el hombre dejará voluntariamente, se irá voluntariamente y tomará una decisión voluntariamente y que desea unirse a su mujer voluntariamente, y no quiere decir que alguien recibe simplemente una persona, sino que le cae del cielo, que le cae por el azar, sino que él toma una decisión de unirse voluntariamente a esa mujer. Y lo que sí hace el Señor, y lo que sí hizo el Señor con nosotros, es guiarnos, es mostrarnos, es darnos discernimiento, es darnos sabiduría, pero no toma una decisión por nosotros, no toma una decisión por nosotros. En el diseño de Dios no es encontrar a alguien perfecto, sino más bien construir, cuando ya hemos tomado la decisión, cuando ya hemos dado el sí, cuando ya hemos dicho acepto 2 veces, cuando ya hemos confirmado, ahí nos corresponde construir. Es una relación en el marco del matrimonio donde se construyen metas, se construyen sueños, se construye un hogar, se construyen proyectos. No se trata de alguien sin defectos, no se trata de comprometerse porque sí con alguien, con cualquier persona, sino se trata de comprometerse para caminar en la voluntad de Dios, con un propósito de Dios, con temor de Dios y con disposición de crecer, con disposición de perseverar. Y aquí es donde debemos tocar también una realidad, y es el tema del divorcio. Porque el tema del divorcio es cuando se rompe el diseño de Dios, cuando se sale del diseño de Dios, cuando se quebranta el diseño de Dios. Y quiero que abra su Biblia en Mateo 19, versículo 3. Un día le preguntaron al Señor Jesús acerca del divorcio, y está en este pasaje, Mateo 19. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿no? Así que con eso el Señor recuerda y confirma que el matrimonio fue diseñado como una unión permanente, ¿no? Una unión permanente, no es algo desechable, no es algo que el hombre pueda hacer aquí y al otro día deshacer, ¿no? Que es una unión permanente. Y después le hace una pregunta en el versículo 7. Le hacen una pregunta en el versículo 7, dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es que en el diseño no fue así. La respuesta es clara: fue por la dureza de vuestro corazón. Fue a causa de la caída del hombre. Él dice: el divorcio no hace parte del diseño de Dios, no hace parte de lo que Dios estableció, sino que ese efecto o ese resultado de la condición caída del ser humano, del pecado del ser humano. Y el Señor por eso
no fue diseñado, pero lo aceptó y lo permitió. Después dice, fue a causa de la dureza de vuestro corazón que Moisés permitió. Y a partir de ahí, entonces se establece que la única causa por la que se permite el divorcio es la fornicación. Es la inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Y el versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice, salvo a causa de fornicación. Es decir, que establece que es la única causa por la que permite el divorcio. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es que ellos se dieron cuenta el compromiso que implicaba, se dieron cuenta la responsabilidad que implicaba el matrimonio. Cuando escucharon eso, dicen, entonces más bien eso no es conveniente, no conviene casarse, porque entendían el nivel de compromiso que implica el matrimonio. Eso me parece que deja ver que el problema no es el diseño de Dios, el problema no es lo que Dios estableció, el problema no es que sea demasiada responsabilidad para el ser humano, sino que el problema es la falta de responsabilidad de las personas, la falta de compromiso de las personas, la falta de palabra de las personas. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y si dimos una palabra, si nos comprometimos, hermano, debemos cumplirla en el matrimonio, hermano, porque es el diseño de Dios y es a través de lo cual el Señor nos bendice, a través de lo cual el Señor trae bendición a nuestras familias, a nuestras vidas. Así que el problema no era lo que Dios estableció, sino que siempre el problema es la falta de responsabilidad de las personas. Responsabilidad tanto en el momento de elegir una persona como su pareja, porque se cree que lo puedo tomar una decisión por afán, porque le cae bien a mi familia, porque me gusta su apariencia, su forma de ser, pero debemos ver más allá. Así que la falta de responsabilidad es el problema y la falta de compromiso de las personas es el problema y lo que rompe con el diseño de Dios, Entonces, queda establecido el principio central de la palabra de Dios que dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto deja claro que el que rompe la relación no es Dios, sino el hombre por sus decisiones, porque puede haber alguien, de hecho, pueden haber muchos que oran pidiendo al Señor, Señor, muéstrame a ver si es tu voluntad que me divorcie, muéstrame a ver si es tu voluntad que me separe o no. Y claramente es un error porque la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que es un error esa oración porque ya está escrita la voluntad de Dios. No hay que orar por eso. Ahora quiero que miremos Proverbios 5. Vamos a Proverbios 5. Aquí hay una advertencia de parte de Dios para nosotros. Dice el versículo 1, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y aquí es una advertencia lo que hay en estos textos, y la advertencia comienza mostrando lo engañoso del pecado. ¿Qué dice el versículo 3? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y ahí empieza a mostrar lo engañoso que es el pecado, el engaño del pecado. Es decir, que todo parece agradable, todo parece atractivo, todo parece dulce, suave, deseable, pero el resultado es completamente diferente. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al cielo. Es decir, que no hay nada bueno en ese camino. No hay estabilidad, no hay vida, solo trae destrucción. Por eso la instrucción es clara en el versículo 7. Por eso el consejo de Dios es claro en el versículo 7. Dice, ahora pues, hijos míos, oídme. No os apartéis de las razones de mi boca. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa.
La manera de vencer no es acercarse y probarlo, no es darle una oportunidad, no es darle papaya, sino es alejarse de todo lo que puede contaminar nuestro matrimonio, alejarse de todo lo que puede dañar, todo lo que puede romper el diseño de Dios, todo lo que puede pervertir el diseño de Dios. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y luego la advertencia muestra las consecuencias, versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Es decir, hermano, que el romper el diseño de Dios, la fornicación, el adulterio y cualquier cosa que salga del diseño de Dios, hermano, no solo pierde lo espiritual, no solo destruye lo espiritual, sino que también destruye lo emocional, destruye lo físico, dice que hasta la fuerza se afecta, lo económico, lo familiar, hermano, destruye todo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, una persona que haya pasado por un divorcio, una persona que hasta su físico ha cambiado, su manera de hablar ha cambiado, su manera, nosotros conocíamos a alguien que hasta su sonrisa le cambió, ya no era la misma persona de antes era una persona alegre, una persona agradable, feliz, hacía chistes, y después de esa situación, hermano, cambió totalmente, una persona totalmente irreconocible. Y dice la palabra de Dios, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿No? El pervertir el diseño de Dios, salirse del diseño de Dios, solo destruye, solo trae destrucción, y no solo espiritual, sino físicamente, económicamente, familiarmente, familias totalmente destruidas, familias totalmente llenas de conflictos, llenas de rencor, llenas de amargura, y al final vienen los lamentos y viene el llanto. Vea lo que dice el versículo 11. Dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y es un arrepentimiento ya tarde, ¿no? ¿Ya para qué? Tarde. Alguien que no escuchó a tiempo, que no le importó, que le dijeron, que le advirtieron, que escuchó la palabra de Dios, que le predicaron, aléjate de eso, no permitas, no des papaya, no des lugar al diablo. Se le dijo, conocía el diseño de Dios, conocía el propósito de Dios, pero a él le pareció fácil hacerlo a su manera, a él le pareció fácil no escuchar el consejo, a él le pareció fácil, dijo, yo de esto me salgo rapidito, yo de esto me salgo fácil. Pero el capítulo continúa diciendo algo que nos encamina al diseño correcto. Dice, versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuerzas por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en tu amor recréate siempre. Es una invitación a disfrutar de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Es una invitación a regocijarnos y a disfrutar de la bendición de matrimonio que el Señor nos ha permitido tener, de ese regalo que Dios nos ha permitido tener, a gozarnos en ese hogar que el Señor nos ha dado, con el que nos ha bendecido, y a deleitarnos en él, hermano. Ese es el diseño de Dios. Y nos dice no que debemos pasar el tiempo y luchar. No, que ese texto no habla de esfuérzate, lucha, porque no es una lucha, es un deleite, es un disfrute, es un regocijo permanente. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo insensato de su locura. Es imposible jugar con eso y salir bien librado. Es imposible jugar con el pecado y no sufrir las consecuencias, y que no hayan consecuencias en nuestra vida. Por eso, hermano, la conclusión es clara. Todo lo que se sale del diseño de Dios, todo lo que pervierte el diseño de Dios, todo lo que se rompe con el diseño de Dios, hermano, solo trae problemas, solo trae destrucción, solo trae heridas,
solo rompe familia, solo rompe la paz, rompe la tranquilidad, se roba el gozo. Por eso dice la palabra de Dios, aléjate de la extraña y permanece en el diseño de Dios. Y al comenzar leíamos una historia en el Evangelio de Lucas 6, donde el Señor Jesús le habla a dos hombres, o habla de dos hombres más bien, que estos dos hombres querían construir su casa. Lucas 6:46. El Señor nos habla de dos hombres que querían construir su casa. Los dos querían una misma cosa, querían levantar un lugar seguro para su familia, pero los dos tomaron un camino diferente, tomaron una decisión diferente. Uno de ellos no quería esforzarse, no quería invertir, no quería excavar, no quería echar pica, pala, no quería hacerlo difícil, y a este hombre le gustaban los atajos, le gustaba lo fácil, le gustaba lo rápido, le gustaba lo instantáneo. Y según él, dijo, me voy a ahorrar la excavación, me voy a ahorrar eso de hacer zapatas, me voy a ahorrar eso de hacer columnas, me voy a ahorrar ese esfuerzo, me voy a ahorrar plata, me voy a ahorrar callos, ampollas en mis manos, me voy a ahorrar dolor de espalda. Y muchas personas piensan de esa manera. Muchas personas dicen, eso de leer la Biblia, eso de congregarse, eso no es tan necesario, eso de obedecer la palabra de Dios, eso del diseño de Dios, eso para qué invertirle a eso, eso no es tan importante. Y según este hombre se estaba ahorrando, ¿no? Según él estaba haciendo un ahorro importante, pero dice la palabra de Dios que un día empezó a llover, y como siempre, ustedes saben que una llovizna no empieza el granizo de una vez, sino que empieza suavecito, se oscurece, yo creo que ahorita va a llover de hecho. Siempre empieza de esa manera, se oscurece, después empieza a caer una llovizna, y al principio él estaba tranquilo en su casa, una lloviznita, eso no va a pasar nada, y comenzaron a soplar los vientos, dice la palabra de Dios. Y él estaba tranquilo, seguramente seguía acostado, seguramente seguía viendo televisión, seguramente estaba ahí relajado en su sofá, hasta que la tormenta, dice la palabra de Dios, se golpeó con fuerza, hasta que el viento se hizo más fuerte y empezó a golpear contra la casa. Y dice la palabra de Dios que esa casa que no tenía fundamentos, que estaba construida en la superficie, que estaba construida en la arena, dice la palabra de Dios que se vino abajo, se cayó. ¿Y dónde quedó el ahorro? ¿Dónde quedó lo fácil? ¿Dónde quedaron los atajos? ¿Dónde quedó la vida sin esfuerzo? No, todo se perdió ahí. Pero había otro hombre, esa es la invitación que Dios nos hace. Había otro hombre que se demoró más, había otro hombre que le costó más tiempo, le costó más esfuerzo, se cansó, se esforzó, le salieron ampollas en sus manos, seguramente quedó con dolor de espalda de tanto echar pica, pala, excavando, de cavar profundo. Eh, Seguramente le costó más obedecer cada instrucción de la palabra de Dios, seguir al pie de la letra cada mensaje de la palabra de Dios, obedecer la voz de Dios. Pero un día vino la tormenta, dice la palabra de Dios que su casa permaneció firme. Su casa se mantuvo en pie. Todo porque su casa estaba fundada o tenía un fundamento que era correcto, un fundamento firme. Y su familia estaba segura por eso. Su hogar, sus hijos estaban seguros por eso. Su vida resistió, su familia resistió. Y hermanos, debemos saber que llegarán tormentas a nuestra vida. Querramos o no, llegarán situaciones, llegarán tribulaciones, llegarán momentos difíciles a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y que van a intentar tumbar nuestro matrimonio, que van a intentar tumbar nuestra vida, que van a intentar derribar lo que Dios nos ha dado. Llegarán tormentas a nuestra familia que van a intentar romper con la relación, romper con nuestro matrimonio, romper con nuestra vida, tormentas que van a intentar llevarse nuestros hijos. Van a llegar vientos que van a intentar llevarse nuestros hijos, que van a intentarse llevarse lo que hemos construido, hermano. Y nos guste o no, la tormenta vendrá y la pregunta es, hermano, ¿cómo estamos construyendo hoy? ¿Cómo estamos construyendo hoy? Porque no hay atajos para la vida en familia, no hay atajos para el matrimonio, no hay atajos para la obediencia a la palabra de Dios, no hay atajos para buscar de Dios. El diseño de Dios, hermano, no es un capricho de Dios, no es un capricho de Dios. Este hombre pensaría, no, es que me quieren complicar, yo qué voy a hacer zapatos, yo qué voy a obedecer la palabra de Dios, yo qué.
que me quieren complicar, pero no es un capricho de Dios, hermano, es protección de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros hijos. No hay nada más seguro, hermano, que un hogar que está en la voluntad de Dios. No hay lugar más seguro para nuestros hijos que un hogar que honra a Dios, que asiste a la iglesia, que busca de Dios, que crece aquí en este ambiente donde se respira la presencia de Dios, escuchando las alabanzas. Ustedes conocen muchas personas que de niños los llevaban a la iglesia y eso quedó sembrado en su corazón, eso quedó sembrado en su mente, hermano. Y en algún momento regresan a las cosas de Dios. Pueden pasar situaciones, pero eso que quedó sembrado, quedó sembrado. Y hermano, no es un capricho, no es una carga obedecer la palabra de Dios. Es la salvación para nuestra familia, es la salvación para nuestros hijos. Hermano, por eso no es una opción, el fundamento no es una opción, no es una opción más, es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra familia, hermano. Así que yo quiero que hagamos una oración en esta mañana, estemos en pie. ¿Qué tal si le decimos al Señor que nos muestre si de pronto en alguna área de nuestra vida, de nuestra familia, estamos tomando atajos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos muestre? Señor, muéstrame si hay algo que debo corregir en mi familia, algo que debo cambiar en mi forma de ser. Señor, muéstrame si hay algo que estoy haciendo mal, Señor. Yo quiero construir bajo tu diseño, Señor. Señor, muéstrame si estoy ignorando tu palabra, muéstrame si estoy ignorando alguna instrucción, Señor, que tú me hayas dado. Porque quiero prestar atención, Señor. Quiero tomar decisiones, Señor, en este día. Hoy es un buen día para tomar alguna decisión. Hoy es un buen día para comprometernos con Dios, para comprometernos con su palabra. De pronto, Señor, hemos estado construyendo a nuestra manera, Señor. Pero quiero detenerme, Señor, y empezar de nuevo si es necesario. Quiero detenerme y empezar de nuevo si es necesario, Señor. Porque, hermanos, al final no se trata de la rapidez para construir. No se trata de si nos rinde o no. Se trata de construir algo que permanezca firme. Se trata de construir algo que permanezca en pie, independiente de la circunstancia. Cuando haya escasez, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los problemas, cuando vengan los hijos con situaciones complicadas, hermano, se trata de permanecer en pie. Vamos a pedir al Señor, Señor, muéstranos en esta mañana. Señor, yo quiero construir conforme a tu diseño. Yo quiero construir conforme a lo que tú has mandado, Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver en nuestro hogar, ayúdanos a ver en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, Señor, en nuestra manera de administrar, Señor. Muéstranos, Señor Jesucristo, si hay algo que debamos corregir, Señor. Muéstranos, Señor, si hay algo que cambiar. Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo, en este día. Soberano Dios, en esta mañana te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por los hermanos de este lugar, Señor Jesucristo. Queremos, Señor, te agradecemos en este día por tu palabra, te agradecemos por la sabiduría que nos das, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por advertirnos, Señor Jesucristo. Y queremos pedirte, Señor, en este día, que nos des la fuerza, Señor, para obedecer tu palabra. Señor, que esa palabra haga efecto en nuestro corazón, Señor. Que esa palabra retumbe en nuestra mente, Señor. Que esta advertencia de la palabra de Dios, Señor, no pase desapercibida en nuestro corazón. Señor, que quede sembrada ahí dentro y que haga un efecto en nuestra vida, Rey. Ayúdanos, Señor, Señor Jesucristo. Muéstranos tu voz, muéstranos tu palabra, Señor, en este día. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Y muéstranos si hay algo que debemos cambiar. Muéstranos, Señor, si hay algo que debemos quitar de nuestra conducta. Si hay palabras que debemos cambiar. Si hay pensamientos, Señor, que debemos cambiar. Si hay actitudes que debemos cambiar, Señor Jesucristo. Muéstranos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pido por los hogares de tu iglesia, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Dale la fuerza, Señor, para hacer conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí.